Por supuesto que es una violación del derecho internacional, tanto el derecho internacional humanitario como el derecho internacional consuetudinario, porque el Convenio de La Haya, que rige un poco los usos y costumbres en tiempos de guerra desde hace un siglo y pico, en el artículo 55 dice que el Estado ocupante no debe considerarse salvo un administrador y usufructuario de esos terrenos, de esos recursos y sobre todo de los no renovables. Israel tiene absolutamente prohibido utilizar cualquier recurso que sea renovable de los territorios ocupados para obtener ganancias para sí mismo en beneficio del ocupante, ¿no? Sobre todo hay que tener en cuenta que en el momento que se establecen estos contratos o estas licencias de explotación o de exploración, en Gaza prácticamente no dejaban más que entrar uno o dos camiones de hidrocarburos al día, ¿no? La gente se estaba muriendo directamente porque no pueden funcionar los hospitales, porque hace frío, ahora mismo porque hace calor, etcétera, porque no tienen manera de abastecerse de ningún tipo de energía y sin embargo sus costas son absolutamente riquísimas y podían dar para que Gaza pudiera funcionar durante muchísimos años y además convertirse en exportador. Y a eso se estaba jugando durante mucho tiempo, hasta que cuando llegó la operación Plomo Fundido, Israel decidió apropiarse de todos los recursos marítimos y de todos los recursos de hidrocarburos, concretamente de gas, de los Marines 1 y Marines 2 que ya se habían descubierto en el año 2000. Así que, bueno, desde luego, además después de todo esto, no solamente de los Marines 1 y 2, sino, sin embargo, otros pozos que pueden estar, o otros campos de gas que pueden estar bajo el mar en Gaza, constituyen, junto con Tamar, Leviatán y todos los que ha citado, constituyen un sistema absolutamente interconectado. Y en algunos de ellos, como en algunas áreas, creo que el área G, el 62% de ese campo está dentro de Gaza, el área H, el 73%, y así otras, ¿no? La E con un 5%, etcétera, etcétera. Así que directamente Israel se está apropiando de algo que podría servir incluso ahora mismo, se podría hablar hasta para reconstruir Gaza, porque estamos hablando de muchos miles de millones de dólares y que absolutamente Europa incluso está firmando acuerdos para que Israel lo surta de petróleo, pero ese petróleo será robado a Gaza y a los palestinos. Así que, desde luego, es una violación del derecho internacional, pero además, como siempre, con la complicidad, en este caso, fundamentalmente de la Unión Europea y de la gasística de los países que han aceptado hacer esa licencia de explotación y de exploración. Y has dado en el clavo, Juan Luis, porque ahí está, ¿por qué uno se pregunta, Europa sigue avalando este genocidio contra el pueblo palestino? Todo tiene interés geopolítico y esta vez intereses económicos. En este contexto, se ha pasado no solamente de la protesta, sino también a la acción. Turquía ha decidido romper relaciones comerciales con Israel por un valor de 9.500 millones de dólares. ¿Cómo golpea esto al gobierno de Netanyahu en medio, además, de tratar de no aislarse del panorama internacional? Medidas que además van en respuesta al rechazo a estas agresiones que comete no desde ahora, lo hace desde 1948 contra el pueblo palestino, además de sumarse a esta denuncia de genocidio ante organismos multilaterales que vemos poca acción tienen en estos últimos tiempos. Sí, la verdad es que Turquía era uno de estos que estaba hablando mucho y prácticamente sin hacer nada, ¿no? Hasta que después de muchísima palabrería y de pedir que todo el mundo sancionara a Israel, por fin la propia Turquía ha tomado esa decisión que lo coloca en el lado correcto de la historia y que además podría tener algún efecto multiplicador con otros países que se atrevan a seguirlo, ¿no? Porque parece que todo el mundo tiene miedo a dar paso de manera unilateral, pero si va respaldado por otros países, pues parece que no, ¿no? Hay que aplaudir, por supuesto, la decisión que tomó Colombia el día 2 de mayo. Y bueno, esto parece que puede tener cierta repercusión y además es un golpe bastante duro para Israel. ¿Por qué? Porque Turquía es un socio vital desde el punto de vista comercial con Israel, le provee tanto de hidrocarburos como de alimentación, por supuesto, y por supuesto de agua, ¿no? Que es algo absolutamente vital en una zona tan seca como aquella del interior del Mediterráneo. Y desde luego, además es que Turquía es el primer socio de los importantes, de los grandes, que toma una medida de estas características. Que si además le sumamos la compleja situación por la que está atravesando el Estado sionista,
porque el comercio a través del Mar Rojo está prácticamente roto y que prácticamente tampoco funciona apenas la agricultura dentro del Estado sionista y también se ha marchado una importante mano de obra, estamos hablando de cientos de miles de personas, sobre todo en la zona del norte, la zona pegada a Gaza, mucha gente que ha decidido irse a sus países de origen por la inestabilidad e incluso toda la gente todos los palestinos que estaban trabajando, estamos hablando de alrededor de 100.000 personas que trabajaban en las explotaciones agrícolas y en otro tipo del Estado sionista, pues lo pone en una situación bastante compleja para intentar abastecerse de las materias primas de las que siempre traía del exterior. Así que, bueno, yo creo que no me fiaría mucho de Erdogan porque siempre está jugando a dos barajas o a tres barajas distintas, pero de momento ha dado un golpe de efecto muy importante que además va a tener muchas consecuencias dentro de Israel.